Vida, fe. Vida y fe. Hola queridos amigos, Dios los bendiga, los sustente y los sacie de bien. Les saluda su pastor y amigo Jonathan. Hoy queremos bendecirlos a todos ustedes y declarar que la palabra de Dios los seguirá y los alcanzará con todo su bien y con toda su gloria. Hoy queremos compartirles lo que la Biblia nos enseña en cuanto al perdonar. Pero nos vamos a enfocar en cómo perdonar. Cómo nosotros logramos ser libres de aquello que nos puede afectar, nos puede impedir ver la gloria de Dios. Cómo logramos que nuestro corazón deje de ser oprimido. En primer lugar, es muy importante que tú y yo recibamos el perdón de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante que recibamos el perdón de Dios? Hay personas que ciertamente llegaron allí, se arrodillaron y dijeron: Señor, gracias, y se sintieron perdonadas, pero todavía tienen un sentimiento de culpa por lo que sucedió. Hay personas que dicen: sí, Dios ya me perdonó, pero yo no me puedo perdonar que haya hecho eso. Yo no me puedo perdonar que haya cometido este error. Yo no me puedo perdonar que haya tomado ese tipo de decisión. Y tienen un sentimiento de culpa y todavía se sienten culpables de lo que hicieron o de lo que otra persona está viviendo. Pero es importante que tú y yo recibamos el perdón pleno de Dios, que sepamos que Dios nos ha perdonado, pero que nos ha perdonado completamente. Dice la Biblia que Él ha tomado nuestras ofensas, nuestros pecados y los ha echado a lo profundo de la mar y no se acuerda nunca más de ellos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no es vengativo, que Dios no es el que después de 3 o 4 años nos saca a la luz los errores que cometimos. No, Dios es aquella persona que perdona y nunca más se acuerda de aquellas cosas que cometimos. Por eso hoy quiero invitarte de parte del Señor para que logres entrar en la presencia de Dios y aceptes que Dios ya te ha perdonado y comiences a trabajar en ese sentimiento de culpa que en muchas ocasiones queda allí por lo que hiciste. Si Dios ya te perdonó, no tienes que sentirte culpable de aquellos errores, de aquellas consecuencias que vinieron. Sí, quizás vinieron consecuencias, sí, quizás hubieron cosas terribles que tuviste que vivir por esos errores que cometiste, por no haber solucionado un conflicto antes. Pero ¿sabe qué Dios quiere? Que tú y yo dejemos de sentirnos culpables por eso y nos perdonemos a nosotros mismos. Si tú y yo hemos sido perdonados por Dios, dejemos que el perdón recorra todas las áreas de nuestra vida y ahora aceptemos que no solamente Dios me ha perdonado, sino que yo necesito perdonar mis errores, perdonar que cometí un error, perdonar que hice algo que está mal, solucionar ese conflicto conmigo mismo. Dejar de culparme por lo que sucedió, por lo que pasó. Entrégale eso a Dios. Dile: Señor, yo cometí esto y todavía me siento mal por lo que hice. Y preséntaselo a Dios. Y Él, a través de su Espíritu Santo, te convencerá de que has sido perdonado, de que no tienes que sentirte culpable por aquellas cosas que sucedieron, sino que ahora necesitas es reconocer que Dios tiene un tiempo nuevo, un inicio especial para tu vida, que Dios ha preparado algo bueno. Cuando tú y yo reconocemos que cuando aceptamos el perdón, no solamente de Dios, sino que también aceptamos perdonarnos, entonces comenzamos a caminar hacia un nuevo inicio. Dice la Biblia: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Dios nos da un nuevo comienzo. Dios nos da una nueva oportunidad para que tú puedas enmendar tus errores, salir adelante y disfrutarlo todo. Pero aceptemos que Dios nos perdone. Hay personas que creen que no son dignas de que Dios les perdone. Creen que lo que hicieron fue tan grave, que sus pecados fueron tan terribles, que Dios no los va a perdonar. Pero la Biblia nunca nos dice que Dios no perdone. La Biblia no clasifica los errores. Este tipo de error no lo perdono y este sí. Este es tan grave que no lo perdono y este no es tan grave. No.
La Biblia dice, expresa y es clara cuando nos enseña que tus errores, que mis faltas y tus faltas, todas son dignas de perdón. Porque por eso Cristo murió en la cruz, no por unos pecados, por todos, grandes o aparentemente no tan grandes, porque igualmente todos los pecados son pecado y son lo mismo. Pero Dios quiere que tú y yo aceptemos el perdón de Dios, que dejemos de sentirnos culpables y que dejemos de rechazar el perdón de Dios creyendo que no somos dignos de ser perdonados. Hay personas que no volvieron a la iglesia porque cometieron un error y dijeron, no, ya Dios no me perdona, ya nadie me va a perdonar. Eso es falso, porque Dios ya te perdonó. Incluso antes de que cometieras ese error, solo estaba esperando que te acercaras a Él y le pidieras perdón. Pero en su corazón Él ya te había perdonado, Él ya estaba dispuesto a perdonar, porque Él nos ama. Ese es el amor de Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ahora, quiero expresarte lo que dice Romanos capítulo 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hay deuda, que ya no hay algo que nos impida tener una confrontación con Dios, un impedimento para estar con Dios. Tenemos paz para con Él. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es aceptar el perdón de Dios. Porque cuando yo he recibido perdón, cuando he sentido que alguien me ama, me es más fácil entrar allí y perdonar. Y segundo, porque cuando recibo el perdón de Dios, Dios también me da la capacidad de perdonar. Porque un ser humano por sí solo no tiene esa capacidad si no le es dada de parte de Dios. Y allí que es muy importante que tú y yo sanemos nuestra relación con Dios, sanemos nuestra comunión con Dios y aceptemos su perdón. Ahora, ¿de qué hemos de pedir perdón? Y hay algo bien interesante, y es que muchas personas creen que no hay nada por lo cual pedir perdón. Pero sabe, cada error, cada falta, cada circunstancia que hemos cometido, miren, seamos sencillos de corazón, acerquémonos y pedamos perdón a Dios, reconozcamos nuestro error. Porque una de las grandes barreras para perdonar o para ser perdonados es que no se reconoce el error, no se reconoce que yo soy culpable. Hay personas que no se sienten culpables. Pastor, pero yo solo he dicho unas mentiritas o de pronto unas palabras hirientes a alguien, pero eso no es nada. Hay personas más malas que yo. Sí, pero Dios no está diciendo que solo va a juzgar a los malos. Dios está diciendo que Él va a medir según su justicia, no tu justicia. Por eso, si yo quiero estar de acuerdo a la justicia de Dios, debo aprender a reconocer mis errores y mis faltas. Ahora, algo importante que debemos tener en cuenta es que para perdonar yo necesito comprender que la persona que realiza o que comete los errores no es la persona a la cual yo tengo que ir y acusar. ¿Sabes qué dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12? Dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia está diciendo, miren, no tienes lucha contra sangre y carne, no tienes lucha contra la persona, porque las personas que no son creyentes y que han herido y que han afectado, muchas de las cosas que ellos han hecho son fruto de lo que han recibido. Son personas que de pronto han sido rechazadas, maltratadas, humilladas, que nadie les enseñó a amar, que nadie les enseñó a ser compasivos, que nadie les enseñó a hacer el bien y que por causa de sus daños comenzaron a producir daño a otros. ¿Cuántos hijos tienen un gran reclamo contra su papá? Mi papá fue duro conmigo, mi papá nunca me abrazó. ¿No te has preguntado si de pronto tu papá fue humillado? Si de pronto tu papá vivió una infancia terrible, fue ultrajado, violado, abandonado, despreciado, y que por causa de todo el daño que él recibió, le es difícil hacer algo que nunca recibió.
que nunca aprendió a hacer? Yo necesito aprender a ver que estas personas, muchos de ellos, son víctimas de los demonios que han venido a producirles daño y a cerrar su corazón y a producir heridas tan fuertes que los llevan a ser duros, inflexibles, toscos, y que les impide hacer lo bueno con los demás. Por eso la Biblia me dice, mire, no tengo lucha contra sangre y carne, porque el que me hace daño a mí no es aquella persona que está ahí, son los demonios que manipulan a esa persona, que la mueven a hacer lo malo. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia lo expresa de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Implicando que nuestra lucha no es contra ese papá, contra esa mamá, sino contra los demonios que lo oprimen, lo llenan de ira, lo llenan de odio, de resentimiento. Contra el demonio que usó a otras personas para herirlos, para dañarlos, y ahora viene a afectar también a esa persona para que siga haciendo lo mismo. Mira, hay muchas personas que están experimentando un dolor muy profundo que tú y yo no conocemos. Lo único que conocemos de esa persona es el daño que hace, pero no conocemos toda la cantidad de cosas que él ha tenido que experimentar y vivir. Y al no entenderlo, lo único que hacemos es juzgarlo. Es muy fácil juzgarlo. Es más fácil juzgar a ese papá que me lastimó que mirar todo el daño que recibió para llegar a hacer lo mismo. Debemos aprender. No estamos justificando a nadie. Estamos comenzando a llegar al punto sobre el cual tú y yo podemos trabajar. ¿Sabes cómo esas personas pueden ser libres? Cuando tú y yo entendamos que ellos son víctimas de los demonios y que necesitamos ir y ayudarles. Muchas de aquellas personas están incapacitadas para perdonar porque yo necesito estar dotado de algo para poder darlo. Y muchos de ellos, nadie les dio amor, ni respeto, ni comprensión, ni perdón. Nadie les brindó compasión. Y como solo estaban equipados de odio, rencor, resentimiento, amargura, eso fue lo que comenzaron a ofrecer a todo aquel que se le acercaba, porque no tenían nada más que dar. Si tú y yo entendemos que todas estas personas necesitan, es que tú y yo aprendamos a perdonar, los perdonemos y aceptemos dar ese perdón. ¿Sabe? Perdonar no es algo que doy porque alguien me lo da, es algo que voluntariamente determino aunque la otra persona no me lo quiera dar. Muchas personas dicen, no, yo hasta que esa persona no venga y me pida perdón, yo no lo perdono. No, o sea, es algo que se forma en el carácter de un creyente. Yo determiné hacer lo que Dios dice que es correcto, aunque otros hayan determinado no hacerlo. Aunque otro no me perdone, yo lo voy a perdonar. Aunque yo vaya a alguien y le diga, mire, perdóneme, y esa persona me diga, no, yo no lo voy a perdonar, tú ya cumpliste tu parte. Tú ya hiciste lo que la Biblia dice y Dios no te va a juzgar porque otra persona no te perdonó. Porque ya hiciste lo que Dios te dijo. Cumplamos con nuestra parte. Cumplamos con perdonar. Cumplamos con tener compasión. Y en vez de mirar con odio a alguien, miremos todo el daño que ha recibido. Y aceptemos que estas personas lo que más necesitan es alguien que les ayude. ¿Y saben a quién les han encontrado para que se solidaricen con ellos? A los que tienen esos mismos daños. Y dos personas dañadas no solamente se destruyen entre ellos, sino que se forman un equipo para destruir más. Porque no hallaron a alguien que los amara y les ayudara. No hallaron a alguien que les dijera, mira, este es su error, quiero ayudarlo. No, simplemente los criticamos, los estigmatizamos, dijimos yo no quiero saber nada de esa persona no quiero que se me acerque y la desechamos como basura. Si Dios hiciera eso con nosotros, si Dios dijera, mira, esta persona me mintió, me engañó, me irrespetó, yo no quiero que se me acerque, que vaya para el infierno. Pero sabes que muchas veces eso sí queremos con otros, pero ojalá Dios nos perdone, pero no estamos dispuestos a perdonar. Perdonar es reconocer, primero, que aquellas personas
están incapacitadas para hacer lo bueno por el daño que han recibido. 2, es importante reconocer que aquellas personas, aunque están haciendo las cosas, están ejecutándolas, son los demonios que están manipulándolos a ellos los que los llevan a hacer lo malo, los que los llenan de ira, de odio, de rencor y trabajan allí en su mente y en su corazón y los impulsan a maltratar, a herir. Cuando tú vas allí y le dices: Señor, hoy perdono a mi papá, pero ato todo demonio, todo espíritu inmundo que lo manipule. Hoy perdono a ese tío, a ese familiar, pero hoy en el nombre de Jesús clamo para que todo aquello que lo está afectando, Señor, tú lo quebrantes y le ayudes. Tú vas a comenzar a recibir el bien y la bendición de Dios abundante por aprender a perdonar, por hacer lo correcto. Porque cuando tú y yo andamos conforme al reino de Dios, el reino de Dios se acerca a ti para producirte todo el bien que esperas y aún lo que no esperas también. Porque Dios está allí dispuesto a producirnos bien cuando hemos aceptado producirle bien a otros. Te quiero extender la invitación para que caminemos hacia el perdón, para que demos el primer paso, para que dejemos de atesorar más daño para nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Hay unos beneficios bonitos del perdón. Entre ellos es que reduce el dolor, reduce la presión arterial, mantiene sano tu corazón. El perdón también es bueno para el corazón. Los niveles de estrés son más bajos. De acuerdo a un estudio realizado por investigadores del Cook Center, uno de los beneficios del perdón es que reduce la cantidad de cortisol, que es el que genera problemas en el corazón, problemas, dolores, de presión arterial. Muchas personas que lograron perdonar fueron sanas de la migraña, de problemas y dificultades en su sistema nervioso, porque todo aquello que está en mí, en mi alma, va a afectarme, para bien o para mal, pero me va a afectar. Aceptemos entonces la paz y la libertad de Dios, porque es lo que Dios quiere para nuestra vida. Mis amados, Dios los bendiga, Dios los guarde y espero que comencemos a caminar por el camino del perdón.